Hace millones de años, un portal a una dimensión demoníaca se abrió en la Tierra, permitiendo que diferentes tipos de demonios entraran a nuestra dimensión. Un grupo de 3 hombres, conformados por Jonathan, su hermana y un amigo, invocaron al ángel Raziel. Este apareció saliendo del lago Lim con la espada y la copa mortal. En la copa virtió una parte de su sangre y combinándola con sangre de Jonathan, creó a los Nefilim. Los humanos, los mundanos, como eran conocidos, al beber de esta copa, podían convertirse en Nefilins, los cuales en el mundo de las sombras serían conocidos como cazadores de sombras. Jonathan, al asumir este puesto de Nefilim, decidió cambiar su apellido a Shadowhunter. Después de años y de evitar que la plaga de los demonios alcanzara a todo el mundo, los cazadores de sombras se establecieron en su capital, conocido como Alacante, en su país, Idris, el cual ocultaron de la vista del mundo, además de crear institutos a lo largo de todo el mundo en el cual diferentes grupos de cazadores de sombras podían supervisar las acciones de los demonios o de también los nuevos seres creados a través de los demonios, los subterráneos. La copa y la espada fueron resguardadas, ya que se decía que con estos dos objetos y uno conocido como el espejo inmortal, podrían invocar otra vez al ángel Raziel en dado caso que se necesitara. El ángel Raziel, junto con estos dos objetos que se dio un libro lleno de runas, las cuales le darían a los Nefilim las habilidades necesarias para poder combatir a los demonios. La espada, entregada por el ángel Raziel, permitiría a estos cazadores de sombras decir la verdad en dado caso que lo necesitaran. La copa permitiría crear más Nefilim. Entre todas las runas que venían en el libro, venían algunas importantes, como la que permitía unir dos almas en romance, o la otra que permitía unirlas en batalla, como dos compañeros de batalla, conocido como la runa para batalla. Hola chicos, soy Ricky Boy, el Caballero Geek. Y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Cazadores de Sombras. Como les había dicho en videos anteriores, había acabado de leer un libro cuando salí de vacaciones. Ese libro era el único que me faltaba de la saga de Cazadores de Sombras, bueno, de los que han salido. Este era el de Lady Midnight, de la nueva saga, bueno, trilogía más bien. Y bueno, quiero compartirles más o menos de cómo va la historia, de cómo, de lo que llevamos, ¿no? Como ya escucharon al principio del video, ese es el origen que se ha manejado en todos los libros. No se nos ha revelado más, sabemos, bueno, vamos a hablar de algunos aspectos principales de los Cazadores de Sombras. Sería que si provienen de mundanos, o sea, que si originalmente era un mundano y ascendió, que así es como se le llama cuando beben de la copa mortal, tienen que cambiar sus apellidos. Por eso es que el ser humano que logró invocar a Raziel solo se le conoce como Jonathan, porque cuando él ascendió, Cazador de Sombras, eligió su nombre, bueno, su apellido, como Shadowhunter, que en español se traduce obviamente como Cazador de Sombras. Y según yo no hay mucha información sobre su hermana y el amigo. Solo sabemos que generaron todo un ejército de cazadores de sombras. Pero bueno, eso es del pasado. Vamos a intentar ir más o menos cronológicamente. También vamos a hablar de unos aspectos de que rodean al universo de los cazadores de sombras, que sería el más importante, los subterráneos. ¿Qué son los subterráneos? Al llegar los demonios, convirtieron, digámoslo así, o se fusionaron junto con los humanos para formar nuevas especies que podrían vivir en nuestro mundo al ser mutaciones, digamos así. Los dos primeros grupos
serían los licántropos o hombres lobos y los vampiros. Estos es muy chistosa su historia de origen porque en realidad vienen de plagas demoníacas, bueno, digámoslo así, o virus. El punto es que de los demonios que vienen estos virus están en cierto conflicto, tienen cierta fricción. Esta es la razón por la que los vampiros y los hombres lobos en cierta manera no se llevan bien y son grupos de subterráneos que están casi siempre en combate. El tercer grupo es el conocido de los brujos. Un brujo, entramos en un rollo más fuerte, digámoslo así, de historia, porque para que exista un brujo debe de ser un padre demonio y una madre mundana. Los brujos, a diferencia de los licántropos, son inmortales, al igual que los vampiros. Y bueno, como lo dice su nombre, pueden realizar hechizos, digámoslo así. Y la mayoría de estos subterráneos siguen lo que marcan las historias de estos monstruos. Aunque aquí, como lo dije, son manejados como subterráneos, seres en parte demonio. El cuarto grupo es el que compone, para mi parecer, el mayor grupo de seres mitológicos que son conocidos como hadas. A pesar de llamarse hadas, estos contienen a diferentes seres mitológicos como a las sirenas y otros más. La verdad es una lista muy extensa que yo no recuerdo qué seres contienen. Este es el que posee dos reinos. Este grupo de los subterráneos posee dos reinos, que es el reino Seli y el Noseli. Uno se encuentra en América y el otro se encuentra en Europa. Además de poseer un grupo de cazadores, digámoslo así, que son hadas pertenecientes al grupo de la cacería salvaje. Explicaré más de estos aspectos de los subterráneos durante que esté hablando de los libros, porque se nos explica mucho de sus historias y de seres importantes de estos grupos en los diferentes libros. La primera que vamos a hablar es la trilogía de Orígenes, que bueno, en inglés era The Infernal Device, y aquí fue traducido, bueno, compuesta la trilogía como Orígenes, la cual está compuesta por Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. La protagonista es Tessa Gray, la cual a través de estos libros descubrimos que es mitad bruja y mitad cazador sombra. Pero Tessa Gray no es una bruja cualquiera, ya que ella es hija de una cazadora de sombras y un demonio. Pero me preguntarán cómo es posible. Los que sepan más sobre la mitología de cazadores de sombras, y otros me dirán que por qué no existe otra bruja como Tessa. La razón, bueno, principalmente un cazador de sombras no puede tener hijos con un demonio por las marcas que él posee. Pero mientras más conocemos sobre la historia de Tessa, descubrimos que su madre, cuando era una bebé, fue secuestrada de su instituto y llevada a una familia mundana, cambiada por otra bebé. Y ella, al no poseer marcas y al ser violada por un demonio, logra tener al bebé. Pero a diferencia de los demás brujos, esta bebé no tiene esta Tessa Gray no tiene ninguna marca distintiva. Los brujos, como es sabido en el universo de Cazadores de Sombras, poseen una marca, algo que demuestra que no son 100% humanos. Por ejemplo, hay brujos famosos como Magnus Bane, que posee unos ojos con forma de gato, que son como alargados, y su iris es alargada pero en vertical, y son como gatos. Y otro como Ragnar Fell, que él posee cuernos como de chivo, digámoslo así. Entonces ella, a diferencia de sus compañeros brujos, no posee esas marcas, pero sí es inmortal. Ella, al principio de esta trilogía, no conoce sus orígenes. Sabe que tiene un poder parecido al de los magos, pero no sabe por qué no posee esa marca, ya que ella no conocía sobre el mundo de los cazadores sombras
Y cuando lo conoce, ellos tampoco entienden la razón de que si ella posee poderes de bruja, no posee esa marca distintiva de los brujos. Los otros miembros de esta trilogía, otros protagonistas, digámoslo así, son Will Herondale, Jane Castiel, Charlotte Bradwell o Charlotte Fairchild, su esposo Henry Bradwell y la jovencita Jessamine Lovelasey, algo así. Cuando llegamos a leer este libro nos damos cuenta que la mayoría de estos personajes son huérfanos. Principalmente, primero empezamos con Will Herondale, que digamos que él más bien se autonombra huérfano, ya que él se tuvo que separar de su familia. Él es hijo de Edmund Herondale, que era un cazador de sombras, que se decidió salirse de la orden, digámoslo así, ya que él se enamoró de una mundana, que es un delito en las leyes de los cazadores de sombras. Y él tuvo en su matrimonio a Will, a Cecile y a la fallecida Elia. Esto es importante porque la muerte de Elia, Will piensa que es por su culpa, ya que cuando él era más pequeño abrió una caja donde tenían, desde los tiempos de su padre cuando era cazador de sombras, donde estaba atrapado un demonio. El demonio cuando escapa trata de engañar a Will y le dice que le lanza una maldición donde toda persona que él ame morirá. Él es rescatado por su hermana Elia, pero está en el ataque, digamos que choca, es atacada con la cola de este demonio, la cual posee veneno, por lo que al día siguiente ella fallece. Will piensa que es por culpa de esta maldición y decide escapar de su casa yendo al Instituto de Londres. Y empezó a ser, cuando llegó a ser muy cortante con todos los miembros de este instituto, ya que él no quería encariñarse con nadie, ya que tenía miedo de que llegaran a morir. Pero realmente con el único que fue de cierta manera muy bondadoso fue con su Parabatai Jane Castiel. Por si no saben qué es Parabatai, es una unión entre cazadores de sombras, esto para fortalecerlos en la batalla. Esto tiene mucha relación con cosas, con herramientas que manejan los cazadores de sombras, más bien marcas, que son las runas, que estas las llevan en la piel y les proporcionan poderes, habilidades, digámoslo así. Estas fueron proporcionadas por el Ángel Raziel cuando creó a los cazadores de sombras, y se puede poner en la piel de los cazadores de sombras gracias a una herramienta llamada Estela. Es mucho por digerir, pero digamos, ahí vamos tranquilo. El lazo Parabatai permite que ambos, cuando luchan juntos, sean más fuertes. Además de que las runas que proporciona un Parabatai a su compañero son más fuertes que las que cualquier otro cazador de sombras te puede dar. Esto dependiendo de la relación que ellos tengan. Si se llevan muy bien, van a ser poderosas las runas. Y si se pierde esa amistad o se llevan en malos términos, no serán muy fuertes, serán de poder normal. La razón por la que Will era buena persona con James era porque sabía su pasado. James sí es huérfano. Él proviene de Shanghái, porque su madre es de esas regiones y su padre es de Inglaterra. Ellos fueron atacados por unos demonios. Sus padres fueron asesinados al acto, pero él fue torturado. ¿Qué quiero decir con torturado? Torturado quiero decir. De que este demonio, para hacer sufrir a su padre, digámoslo así, y a la clave, lo estuvo drogando con una droga, pero demoníaca. Él, al lograr ser rescatado, descubren que no pueden quitarle esta droga, ya que él moriría.
pero a la vez, a la larga de estar usando esa droga, él va a morir. Entonces queda ese dilema, pero a fuerzas tienen que dejarle esa droga. Por esa razón, Will es buena persona con él, porque sabe que al final del cabo, él va a morir. Es algo cruel, pero digamos, con él sacaba todos los sentimientos que él llevaba adentro. Y Jessamine, ella vivía en Londres. Sus padres también habían desertado de la vida de cazador de sombras. Pero a diferencia de lo que pasó con Will, su casa fue incendiada por demonios y sus padres murieron, dejándole a Jessamine, bueno, poseía familia. A pesar de que poseía familia, todos lo rechazaban porque su familia, bueno, todos rechazaban a Jessamine, ya que sus padres habían desertado a los cazadores de sombras, dejándole el único lugar a donde ir, el instituto. Ella no es cortante como Will, pero sí es prepotente, digámoslo de esa manera. Ella busca sus propias ambiciones y le importa lo que hagan los demás en el instituto. De hecho, ella prácticamente no le gusta pelear porque ella no siente que tenga esa obligación. El personaje de Charlotte es un personaje que, a pesar de ser el adulto en todo el instituto, es la responsable de todo el instituto. A pesar de que el instituto se supone que está a nombre de Henry. Esto es porque Henry es un inventor y tiene de cierta manera un problema en la mente, que él siempre está metido en sus ideas y nunca está centrado en lo demás. Entonces Charlotte es la que lleva todo el control. Y como dije, a pesar de ser los adultos ellos son aún muy jóvenes y quedan al cuidado de 3 adolescentes. Entonces Charlotte, a pesar de ser joven, ha tenido que madurar muy rápido, a pesar de que los demás de cazadores de sombras no aceptan su lugar, su posición, digamos de así. Esto es porque ella es una mujer. Y como sabemos, en la mentalidad de los humanos, pues se suponía que era en el pasado, pero aún en el presente hay machismo. Y se nos refleja en el libro, también en los cazadores de sombras. El padre de Charlotte era el anterior director de Londres, del Instituto de Londres, pero al fallecer se le entrega a ella, obvio, después de haberse casado. La relación que ellos muestran, Henry y Charlotte, podría parecer en cierta manera que fue más por conseguir ese lugar y porque nadie iba a querer a Henry con su forma de ser. Pero en realidad ellos a pasar los libros demuestran que ambos sí tienen sentimientos por ellos, ya que ellos son los extraños en todo el conjunto de los cazadores de sombras y encuentran paz en ellos mismos. Durante todas las historias hay un villano en común, el Magister, el cual en el pasado él era hijo de 2 brujos, o sea, adoptivo, porque hay que saber algo de los brujos. Además, ellos son estériles, algo que descubriremos después que Tessa no lo es. Él buscaba vengarse de los cazadores de sombras por haber matado a sus padres, ya que cuando fueron asesinados sus padres eran en tiempos en donde no existían los acuerdos. Los acuerdos son un conjunto de leyes que permiten la paz entre subterráneos y cazadores de sombras, solo dándole caza a los subterráneos que hacen acciones malas. En esos tiempos donde no existían los acuerdos, los cazadores de sombras podían ir a la casa de cualquier subterráneo, matarlos y saquear y llevarse todo lo que tenían, que es lo que pasó con los padres de él. En ese afán inventó un plan a largo plazo. Él, en apoyo de un grupo de hadas que querían vengarse de una familia una familia de cazadores de sombras, que eran directores de otro instituto, la familia Starwaker, algo así. Él apoya a las hadas para secuestrar a la madre de Tessa por sus futuros, porque tenía el plan ya desde el principio.
Él provocó de cierta manera que el padre de Tessa se enamorara de su madre y se lograran casar. Además de que él es el que siempre estuvo vigilándola, a la madre de Tessa, por lo que le ofrece trabajo a su esposo en su empresa y luego lo lleva a reuniones con subterráneos, mostrándole como que de cierta manera son amigos, pero todo era un plan. Tiempo después, En esta parte, Axel acaba de darse cuenta que se acaba de tragar toda una parte de la historia de Cazadores de Sombras, así que yo, Axel del futuro, tendré que meterme en la historia y contar qué falta. Bueno, en una de estas reuniones, el Magister suplanta a el padre de Tessa y mete a un demonio en una de estas fiestas disfrazado de su padre, por lo que este demonio tiene relaciones con la madre de Tessa, que como sabemos es la cazadora de sombra, que no tiene marcas. Y bueno, eso creo que en gran parte es lo que me faltaba de la historia. Es importante remarcarlo para que no se pierda el hilo. Así que volvamos con Axel del pasado. y descubre que ellos están en peligro y decide huir a Nueva York, separándose de esta persona, el Magister, mejor conocido como Axel. Axel Mortman. No sé por eso, mi tocayo. Ellos al llegar a Nueva York son apoyados por la hermana, sí, digámoslo así, hermana de la madre de Tessa. En realidad era la hermana de la niña con la que la cambiaron, pero ellos no sabían eso. Ella era soltera, pero no recuerdo la razón por la que al tener un hijo tiene que fingir que no es su hijo, por lo que se los deja al encargo de su hermana. Este hijo se llamaba Nathaniel Gray, el cual creció con Tessa como su hermano. Pero a la muerte de los padres de Tessa, él tiene que ir a buscar trabajo. Tiene que buscar trabajo. Y encuentra cartas y un diario, digámoslo así, de la madre de Tessa, donde descubre que él en realidad no es hermano de Tessa, es su primo, digámoslo así. Porque también descubre que Tessa en realidad no es de cierta manera mundana, por lo que decide ir a Londres a investigar qué es ese asunto y si puede sacarle provecho. Por lo que él también es una de las mentes maestras detrás de lo que le pasa a Tessa durante estos libros, lo malo, digámoslo así. Él manipula a Jessamine, casándose con ella obviamente, para que ella le entregue toda la información. Estos dos personajes mueren. Nathan es asesinado por ser un maldito. De hecho, Nate muere por culpa del Magister, ya que este tenía unas máquinas que funcionaban con energía demoníaca, los cuales eran conocidos como autómatas. En el segundo libro, uno de estos explota y él muere. Y esa también queda herida después de los sucesos del segundo libro, si mi memoria no me falla. Entonces por lo que muere hasta el tercero, pero pero disculpándose con Will por sus acciones y revelándole dónde se encuentra el Magister. Además de que su espíritu queda atrapado en el instituto, ya que ella nunca quiso ser cazadora de sombras, por lo que digamos que fue maldecida a ser un fantasma por la eternidad, o tal vez no. Otro de los temas en este libro, además de los orígenes de la mayoría de estos personajes, se crea un triángulo amoroso, ya que Will, Herondale y Jane Custer tienen sentimientos hacia Tessa. Además de que en esta trilogía vemos a otros dos personajes importantes en el universo de Cazador de Sombra, que son Magnus Bane y la vampira Camille Belcourt. Magnus de hecho es el que le dice a Tessa que ella tuvo una gran suerte, ya que la gente siempre se la pasa casi toda su vida buscando el amor de su vida y ella tiene dos.
El desenlace de este triángulo amoroso, digámoslo así, es de que Will se queda con Tessa y Jen, a punto de morir, se convierte en un hermano silencioso. Para los que no sepan, un hermano silencioso es un grupo de cazadores de sombras que lleva todo el conocimiento de los cazadores de sombras. Además de que se podría decir que son sus médicos. Estos viven en la ciudad de huesos, la cual está hecha de huesos de cazadores de sombras fallecidos. Bueno, regresando al tema. Esto fue después de que Tessa ya se había comprometido con Jen, pero este estuvo a punto de morir y Will le revela sus sentimientos a Jen, por lo que les permite estar juntos. Y otro de los desenlaces es que Charlotte se convierte en el cónsul de todos los cazadores de sombras, a pesar de que el anterior cónsul no lo quería. Probablemente ha sido de los mejores líderes de todos los cazadores de sombras. Eso es lo que nos trajo la trilogía de Cazadores de Sombras Orígenes. Pero después de esta vinieron los libros originales, digámoslo así, que son conocidos como The Mortal Instrument. Algo que casi se me pasa a mencionar de los orígenes es que Tessa Grey, durante la mayoría de todo el libro, lleva consigo un ángel mecánico, la razón del primer libro, del nombre del primer libro. En este llavero está encerrado un ángel, el ángel Ituriel, creo que se llama, recuerdan ese nombre. Este collar, de hecho, estuvo en contacto con la piel de Will Herondale cuando ellos se dieron unos besitos, digámoslo así, por lo que quedarían marcados todos los Herondale desde ese entonces. Además de que cuando cortan Magnus Bane y Camille, ya que ellos eran pareja durante los 1 y medio, digamos, esta le regresa un collar que le había regalado, que contiene un rastreador, bueno, para como una poción, un hechizo para rastrear a los demonios, que se lo regala a Will, y Will se lo regala a su hermana Cecile. Además del trío amoroso que se genera con Will, Jen y con Tessa, se generan otras relaciones amorosas, obviamente, quiero decir. Aquí existieron en esta época, bueno, también son importantes en ese libro, 2 personajes Lightwood. El primero de ellos, de los más importantes de Lightwood, fue Gabriel Lightwood. Era el más chico de los 3 hermanos, creo que serán. Además de que este se casó, bueno, cuando Cecile llega al instituto en el último libro, empiezan a tener cierta relación, por lo que ellos quedan como pareja al final. El segundo importante es Gideon, ya que tuvo que entrenar a Tessa y a Sofía, que Sofía era un personaje, digamos, de secundario, ya que esta era una mundana que poseía la visión. Estos son muy comunes en el universo de Cazadores de Sombras, y son los que casi siempre se eligen para ser nuevos Nephilims. Él tiene que entrenar a ambas, pero empieza a tener cierta relación con Sofía. De hecho, este personaje estuvo en el Instituto de España, creo, por lo que sabe cierto español. Y él le revela a Sofía que él solo habla español cuando es feliz, lo que le causa a ella. Y al final ella se termina convirtiendo en Nephilim y se casa con Gideon. La otra Lightwood no es muy importante, es Tatiana Lightwood. Y si no recuerdo mal, su esposo fallece. Ella estaba casada con Rupert Blackthorne, pero este muere por culpa de su padre, ya que su padre
por tener sus quien vives con demonios, se infectó con la viruela demoníaca, que es una tercera enfermedad que existe en el universo de Cazadores de Sombras y que lo convirtió en un gusano gigante, por lo que lo tuvieron que matar. Ahora sí, terminando con Cazadores de Sombras Orígenes, pasémonos a la saga original, la saga con la que empezó la escritora Cassandra Clare, Cazadores de Sombras, o mejor conocido en inglés, The Mortal Instrument. Aquí hay que recordar, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Se llama Mortal Instrument por los 3 instrumentos mortales. Yo ya mencioné 2 de ellos, la espada mortal y la copa mortal. Durante esta historia descubrimos el tercer instrumento mortal, pero primero vamos con la historia. La protagonista, Clary Fairchild, o mejor conocida en el mundo mundano como Clary Fry. ¿Sí? Notarán que Grey y Fry solo cambian una letra, es muy parecido. Ahorita explico por qué. Clarissa, o Clary, crece como una mundana en Nueva York, junto con su amigo Simon, junto con su madre Jocelyn Fairchild, y de vez en cuando acompañada por el amigo de su madre y futuro padre adoptivo, Luke Garroway. Ella, digamos así, creció en un mundo mundano, como ya lo expliqué, pero en sus 15 años, algo que no se han mostrado en muchas ocasiones, déjenme decir, empieza a ver cosas que no debería ver, a ver demonios y a la vez con ello a chicos que los cazan. Ella obviamente se lo intenta comentar a su madre, pero su madre empieza a mostrarse rara, ¿no? Es cuando ella al fin descubre sus orígenes, que es cazadora de sombra, y nos lleva a toda una historia atrás de ella, la cual empieza con su padre biológico, Valentine Morgenstern, el cual se rebeló contra la clave cuando estos estaban haciendo los segundos acuerdos, uno de las reuniones de los acuerdos, ya que creó un grupo llamado El Círculo, en el cual pertenecía a su madre y el amigo de su madre, Luke. La historia de trasfondo de estos libros es que Jocelyn, cuando estaba casada con Valentine, tuvo un hijo, su primer hijo, Jonathan Christopher Morgenstern. Este nombre es importante. Recordamos que el primer cazador de sombras se llamaba Jonathan, por lo que es muy, muy famoso que en el universo de Cazadores de Sombras muchos de los hijos de los Nephilim se llaman Jonathan. Tiene una diferencia a todos los Cazadores de Sombras, ya que su padre también hacía experimentos, por lo que él experimentó con polvo demoníaco, digámoslo así, en su esposa mientras estaba embarazada de Jonathan, naciendo un híbrido de Cazador de Sombras y demonio, ya que las actitudes de él eran muy oscuras. Él no solo experimentó en su esposa, quiso hacer lo contrario con el que en ese entonces era su mano derecha, Stephen Horrendon. ¿Sí? ¿Notan? Los apellidos desde hace rato lo notaron con Jocelyn. Son apellidos que ya escuchamos en la historia. Continuando. La esposa de Stephen, su segunda esposa, Cecil Gerondal, estaba embarazada. Valentine usó lo contrario a su hijo. Usó polvo angelical, digámoslo así, un polvo de ángel en él para ver qué conseguía. Lamentablemente no pudo ver muy bien los efectos de este experimento, ya que tuvo que escapar con el bebé cuando ocurrió el atentado a los acuerdos, ya que fue traicionado por su esposa, la cual con un grupo de subterráneos atacó
al círculo, protegiendo a la clave. Cabe aclarar que en ese entonces era su mano derecha Stephen Gerondale, pero anteriormente era Luke. Pero dejó de serlo cuando este fue mordido por un hombre lobo y a la vez se convirtió en hombre lobo. Estos dos eran Parabatai. Otro grupo de Parabatai. Otra mención a los Parabatais en la historia de los Cazadores Sombras. El punto es que al escapar del lugar de los tratados, finge su muerte Valentin Morgenstern. Pero en realidad no murió ni mató a su hijo. El grupo de padre e hijo que deja muerto en las cenizas de la casa de los Morgenstern es la de Michael Wayland y su hijo Jonathan Wayland. Estos apellidos recuérdanos muy bien. Además de que mató a Stephen Gerondale y a su esposa al sacarle al feto, que seguía vivo. Bueno, al bebé, digamos, porque ya iba a nacer. En la época de antes de Clary, resulta que Valentine fingió ser Michael Wayland y lleva a su hijo Jonathan Christopher Wayland al instituto de Nueva York con sus amigos los Whitewood. Estos habían pertenecido al círculo, por lo que fueron alejados de Idris lo más que pudieron. Con el que sería su mentor, que es Hotch Starkweather. Pero a diferencia de los Lightwood, Hotch fue embrujado para que nunca pudiera dejar el instituto. Los Lightwood no, porque tenían un hijo cuando fueron expulsados y después tendrían dos más. Por esta razón ellos serían los encargados del instituto y podrían ir a Idris solo cuando se les llamara. Ese era su castigo. Pero bueno, Michael, que en realidad era Valentine, manda a su hijo Jonathan a este instituto. Y durante mucho tiempo se pensó que era en realidad Jonathan Wayland. Marlies, la madre de los Whitewood, decidió llamarle Jace, que es más o menos combinando las iniciales de sus dos nombres. Jace. Por lo que así se bautizaría durante los tiempos después. Por lo que la historia verdadera empieza con Clary llegando al instituto, donde todos los secretos empiezan a revelar. Descubrimos que Jace en realidad no es ni Wayland, ni es como se le hizo creer Valentine, no es un Morgenstern, sino que es un Gerondale. Sí, es una revolvedera de apellidos, pero él es un Gerondale, ya que él es el hijo perdido, bueno, no perdido, es el hijo de Stephen Gerondale. Y esto lo descubren hasta el tercer libro, pero la anterior inquisidora, que era era la madre de Stephen, lo descubre antes de su muerte porque ve la marca distintiva de los Thorandel, la cual mencioné que es por culpa, digamos así, del contacto con el ángel mecánico. Además de que Clary descubre que probablemente su apellido ni siquiera es Fry ni es Farlich, es Morgenstern. Y que a pesar de que creyeron que Jace era Jonathan Christopher Morgenstern, no lo era. Era otro personaje completamente diferente, el cual sabía la existencia de Jace a pesar de que Jace no lo sabía. Y bueno, Valentine, desde que estos eran pequeños, descubre las diferencias de manejar el polvo demoníaco y el polvo angelical en ambos seres, ya que Jace era un personaje que, a pesar de cuando llega Clary al instituto, es un poco grosero, digámoslo así. Es un personaje que tiene mucha bondad debido a este poder. Y a lo contrario, Jonathan Christopher es un personaje maligno. La sangre que lleva en sus venas lo ha vuelto un ser despreciable.
Pero ahí no termina la historia del pasado. Se me pasaba. Cuando después de que tuvo esta Jocelyn a Jonathan, entró en cierta depresión. Y Valentine, para de cierta manera alegrarla, le agrega en su comida y su bebida polvo angelical, del mismo que le dio a la madre de Jace. Esto sin saber que en realidad Jocelyn estaba embarazada de un segundo bebé, que era Clary. Por lo que, al igual que Jace, Clary tiene un poder angelical. Sí, no lo he mencionado, pero Jace tiene un poder angelical, es más hábil. Ajá. No es muy marcable ese poder angelical. Pero el de Clary, sí, ya que ella, a diferencia de todos los cazadores sombras, puede crear runas. Un poder que ningún cazador de sombras había tenido antes. Bueno, estos son los dos personajes principales de la historia. Y como dije, es una saga esta, pero está dividida en dos trilogías. La primera contra Valentine Morgenstern y la segunda contra Jonathan Morgenstern. Pero antes de hablar de a fondo de las historias, vamos a mencionar un poco del avance, de la evolución de los personajes secundarios. ¿Sí? Y empezamos con dos juntos. Alec Lightwood y el brujo Magnus Bane. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El brujo que salía en los anteriores libros. Magnus, como dijimos, es inmortal, así que para él solo unos cuantos años es un soplo, un suplido. Alec, a diferencia de él, es mortal, pero él es homosexual. Algo que no aceptan los cazadores sombras. Como lo mencioné antes, los cazadores sombras aún tienen cierto pensamiento machista, por lo que no aceptan este tipo de cosas. A pesar de que se supone que como en la sociedad actual ya se aceptan, se tienen ciertos tabús sobre el tema. Por lo que él intenta no revelar esto a nadie. Alec es un personaje que no interviene mucho en los libros. Sí es el mejor amigo de Jace, ya que es su para-batalla. Un tercero unión para-batalla. Él de hecho tiene sentimientos amorosos hacia Jace, que después entiende que en realidad son sentimientos más de hermandad. Él lo siente como un hermano. Él evoluciona aceptando sus sentimientos y su orientación, enamorándose del mago Magnus Bane. Y ambos, de cierta manera, consolidan su relación en la primera trilogía. Luego se fragmenta un poco en la segunda, ya que Alec empieza a pensar en que Magnus posee inmortalidad y él no. Así que él en un momento morirá y dejará a su compañero. Por lo que empieza a realizar una serie de actos que a Magnus no le agrada, como hablar con su exnovia Camille. Pero al final deciden quedar juntos. Es una de las relaciones que va evolucionando mejor en todo el libro. No se hace mucho hincapié en su relación, pero se nota que se quieren mucho. Hay otra relación que evoluciona, pero para él también hay que hablar de dos personajes importantes, que son Simon Lewis y Isabel o Izzy Lightwood. Simon, como dijimos, yo digo Simon, es un mundano. Era amigo de Clary cuando ella creía que era solo una mundana. Y Izzy fue educada como una cazadora de sombras, una guerrera, todo. Pero Izzy también fue enseñada a su madre a guardar todo esos sentimientos y ser solo una guerrera, a pesar de que de cierta manera sí expresaba sus sentimientos. Por ejemplo, ella tenía muchas relaciones de noviazgo
o muchos subterráneos para hartar a sus padres, pero esto a la vez era para encubrir la orientación que tenía su hermano. Además de que también trata a Jace como su hermano. De hecho, en cierto tiempo a Jace se le consideró como un Lightwood. Pero bueno. Izzy va evolucionando a través de los libros, ya que ella empieza a dejar expresar esos sentimientos. Y se enamora de hecho de Simon, porque Simon después del segundo libro se convierte en un vampiro. Pero sucede algo más chistoso. Después de chupar la sangre de Jace, como sabemos, ya poseía polvo angelical en su sangre, Simon se convierte en el primer vampiro diurno. Pero después del primer libro, para poder escapar de una dimensión demoníaca conocido como Edom, él cede su inmortalidad olvidando todo. Esto entristece a la mayoría de los personajes, pero no tengan miedo, hablaremos de las pequeñas historias. Ahí aclaramos que no hay problema, ellos siempre estarán destinados a estar juntos. Esta relación es la que me encanta, este shipeo. Izzy es mi personaje favorito. Sí, es la que más oculta cosas, pero por una buena razón. Y ha sufrido todo lo que han sufrido los Lightwood y ha tenido que tragárselo y fingir que no ha sentido nada, solo para que su familia no se desmorone. Mejor relación no hay ninguna. Además de que hay un pequeño personaje, un Lightwood, que falleció en los primeros libros. Él es Maxwell Lightwood y es asesinado por Jonathan Christopher Morgenstern en el tercer libro, algo que prácticamente destruyó a toda la familia Lightwood. Otros personajes importantes en esta saga son obviamente Jocelyn Fairlitch, ya que ella es la madre de Clary. Pero además de lo que pasó antes de que ellos llegaran a Nueva York, tiene cierta historia durante los libros. Ya, bueno, no mucho durante la primera trilogía, ya que se mantiene ella dormida. Pero durante la segunda trilogía, digamos que empieza a aceptar sus sentimientos románticos que tiene por Luke, hasta que al final se casan. Y digamos que eso es la mayoría de la historia que se cuenta, ya que no se enfocan mucho en estos personajes. Hay otros personajes también involucrados de los subterráneos, como Katarina Loss. Esta es una amiga de Magnus. Además de que ella es como que tiene ese sentimiento de ayudar a los demás, por lo que ella es enfermera en un hospital mundano, fingiendo ser humana, obviamente. Ella, como dije, es un mago, bueno, una maga, no sé, así se dice. Pero bueno, ella, su marca distintiva es que creo que su piel es rosa, si mi memoria no me falla, su piel es rosa. Esta fue la que apoyó perdón, su piel es azul. Ella fue la que fue la enfermera de esta Jocelyn cuando ella fue recuperada por Clary y llevada al hospital por su, digámoslo así, como si estuviera en coma debido a una poción que ella misma se tomó. Sus villanos son, digámoslo así, muy buenos. Valentine es un cazador de sombras que ha visto todo lo malo que le pasa a los cazadores de sombras. Él perdió a su padre por una manada de lobos y él siente que la clave no ha hecho nada. Por eso él cree que hay que tomar el control y no sé, cambiar todo lo que ya estaba estructurado. Algo que en realidad trae más problemas a los cazadores de sombras que soluciones. Y el segundo villano, digamos, importante,
Jonathan Morgenstern, es un ser que no tiene sentimientos de bondad. Es un ser que fue hecho con la sangre de Lilith, bueno, digamos así. El polvo demoníaco o sangre que se utilizó con Jonathan es de un demonio conocido como Lilith. Esta también tiene su historia. Ella fue en realidad la primera esposa de Adán, pero al no querer seguir las órdenes de Dios, Dios la destierra de el Edén y crea a Eva. Lilith es maldecida que no va a poder engendrar hijos, pero a diferencia, ella con su sangre puede crear demonios, o podía en el pasado más bien. Y es con esta misma sangre que ella logra crear a Jonathan. Bueno, lo logra crear Valentine, pero es con su sangre. Y con la sangre que son creados Jace y Clary es la sangre del ángel Iturbiel. ¿Es así? Bueno, el mismo que estaba encapsulado en el ángel mecánico. Ahí es donde se mezclan todas las historias. Además, ambos terminan muriéndose. Valentine es asesinado por el ángel Raziel cuando este lo invoca, al descubrir que el tercer instrumento mortal, que era conocido como el espejo, en el mundo de los cazadores de sombras era conocido como Lagolin. Pero nunca imaginaron que este sería el tercer instrumento mortal, ya que este literalmente era mortal para los cazadores de sombras, ya que si un cazador de sombras tomaba agua de este lago, podía morir. Es asesinado por este ángel y él concede el deseo de Clary de revivir a Jace. Ahí vamos. Sebastián, es que ha sido conocido por el momento. Jonathan, en cambio, es asesinado en el Edom. En el quinto libro, ellos descubren un arma que es la espada del fuego celestial, con la cual Clary atravesó a Jace para quitar el control de Jonathan sobre este. Al hacerlo, dejó todo el fuego celestial en las venas de Jace. Y hay dos cosas importantes que logró hacer con este fuego celestial. Uno es que en una batalla en la ciudad de las Hermanas de Hierro, para que me entiendan, es otro grupo de cazadores de sombras, pero este, a diferencia de los Hermanos Silenciosos, es formado por puras mujeres, las cuales utilizan un material que existe en este universo que se llaman Adamas, el cual sirve para crear todas sus armas y sus herramientas. Bueno, en esta pelea, él lanza sin querer fuego hacia el hermano Zacharías. El hermano Zacharías era el nuevo nombre de Jen Caster. Al ser invadido por este fuego, él pierde sus runas de hermano silencioso y vuelve a convertirse en un simple Nephilim. Wow. Él al principio nomás deseaba que lo llamaran Zacharías, pero hasta el final acepta que su nombre es Jen Caster y lo retoma. Pero bueno, el segundo hecho que hizo Jace con este fuego, digámoslo así, fue matar a Sebastián Morgenstern. Pero es que este fuego celestial no era para matar, en realidad era para purificar a las personas. Pero ya que Jonathan fue creado con un lado demoníaco, había absorbido su mayor parte de su vida, de su alma, por lo que la parte de su alma que quedó estaba demasiado debilitada para vivir, por lo que falleció. Pero en esos últimos momentos vemos a un Jonathan de lo que pudo haber sido, con los ojos de Clary, ya que es parte de la familia, y pidiendo perdón por todos los hechos que él ha ocasionado. Increíble final para toda una saga. Digamos, se resolvieron conflictos, quedaron parejas, pero no terminó todo allí. La escritora no quiso terminar la saga en Orígenes ni en esta saga principal de Mortal Instrument.
decidió sacar dos pequeñas sagas de historias. De una no voy a hablar mucho, porque son una antología muy revuelta, entonces como que no. Esta es la de las crónicas de Magnus. Nos narra de diferentes hechos de la vida de Magnus, pero como dije son muy aleatorios, son partes de su vida. Como sabemos, Magnus es un mago y ha vivido muchos años, así que sus hechos empiezan desde años muy atrás y llegan hasta los hechos de los primeros libros, y de ahí terminan sus 10 libros. Bueno, en realidad son 11, ya que hay uno extra que se llama El buzón de voz de Magnus Bane, pero digamos que son llamadas que tienen relación a los libros. A diferencia, el otro libro, las historias de la Academia de Casa de las Sombras, nos alarga un poco más la historia de Simon. Como expliqué, ellos, por casualidad de la vida, llegan a al Edom, que es como el infierno, digámoslo así. Es una dimensión demoníaca. Ellos, para poder escapar de allí, tienen que invocar al padre de Magnus Bane, que como sabemos a fuerzas tiene que ser un demonio. Pero su padre era uno de los demonios más poderosos de ese lugar. Su nombre era Asmodeus. Pero para escapar, les dice que él va a querer la inmortalidad de su hijo. Alec piensa, esa es la solución a nuestro problema, podrá ser mortal. Pero lo que no sabe es que esto tiene juego. Él no podrá ser mortal. Bueno, será mortal. Eso significa que todos los años que ha vivido le caerán encima y se volverá en polvo. Así que Simon decide ponerse enfrente y decir que mejor tome su inmortalidad. Él acepta, pero dice que borrará la memoria de todos los que lo conocieron, incluyendo la de él, excepto la de los cazadores de sombras. Y los subterráneos que lo conocieron. Él acepta, y al lograr ganar todo, descubren que han perdido a su amigo Simon. Simon no recuerda nada de lo sucedido durante los 6 libros. Pero, ¿por qué tiene relación esta historia, estos 10 libros, con Simon? En el último libro nos dejan entrever que ellos quieren a Simon de regreso, por lo que Izzy y Magnus tratan de regresarles sus recuerdos sin mucho éxito, así que deciden enlistarlo para la Academia de Futuros Nephilim, digamos así, la Academia de Cazadores de Sombras, que se encuentra en Idris. De eso tratan los 10 libros. Esto abarca una cantidad de 2 años, si mi memoria no me falla. Y no solo nos narra la historia de Simon aprendiendo diferentes cosas de los Cazadores de Sombras en el instituto, digamos así, en ese lugar, sino vemos de repente historias sobre Cazadores de Sombras antiguos. Descubrimos, por ejemplo, una historia de el Gerondale perdido. Esta es muy importante. De hecho, tenemos otra historia sobre ya cuando eran más grandes, Tessa y Will. Will, porque Tessa es inmortal. Y vemos sobre otros personajes que también salieron en este último libro y que serán importantes en las otras trilogías. Y vemos, esto es muy importante porque, como dije, mi shippeo favorito es el de Simon e Isabel Lightwood. Ella, ya que ha aceptado sus sentimientos, está triste porque Simon no la recuerda. Ella ya le explicó que ellos anduvieron y él sabe que ella tiene esos sentimientos, pero ella no la recuerda. Él no sabe qué sintió por ella. Entonces vemos durante todos estos libros él intentando entender qué sentimientos. De hecho, él vuelve a tener esos sentimientos, vuelven a nacerle, hasta que la vuelve a conquistar. Y en el último libro vemos cómo ellos pierden la virginidad juntos. Bueno, no lo vemos, lo leemos. Y así que no es como 50 sombras de Grey, no, nada más nos dicen que ellos tuvieron relaciones y
Simon asciende. El Tano elegía su apellido de Cazador Sombras, pero él conoció a un amigo que se apellidaba Lovelace. Pero este chico resulta que no era Cazador Sombras, era un mundano. Sus padres lo adoptaron, eran sus padres Cazadores Sombras, creo que eran estériles, no me acuerdo si su madre o su padre, por lo que lo adoptó. Pero cuando van a ascender, muere. Entonces Simon decide tomar el apellido Lovelace. Sí, es el apellido de Jesse. Digamos, ahí termina esa pequeña historia. Pero nuestra querida escritora, Cassandra Clare, no quiso dejarnos solos. Así que tiene, si no me acuerdo mal, 3 trilogías más pensadas. Bueno, una ya la empezó, sería la que nosotros conocemos como Renacimiento, la cual empezó con Lady Midnight. Y tiene otra prevista para este año, que va a iniciar, que se va a llamar Las Últimas Horas. Quiero hacer énfasis en este libro de Lady Midnight, ya que lo acabo de leer y me encantó, es hermoso. Pero bueno, estos personajes salieron desde el último libro de La Ciudad del Fuego Celestial. Eran Emma Carstairs, Julian Blackthorne, Helen Blackthorne, Mark Blackthorne, Tiberius Blackthorne, Drusilla Blackthorne, Livia Blackthorne y Octavia Blackthorne. Son muchos nombres, pero tengo más memoria de ellos de lo que creo. Helen, si mi memoria no me falla, salió desde el 5º libro como siendo la pareja de la hija del cónsul, de la cónsul, digo. Además de que en el anterior libro, el papá de los Lightwood queda como Robert Lightwood, de hecho, queda como el inquisidor. Bueno, estos personajes, después de la Guerra Oscura, que así se le conoce a la batalla contra Sebastián y los Caballeros Hada, quedan sin sus 2 hermanos mayores. Helen, de cierta manera, es desterrada, se casa con la hija de la cónsul, pero son llevadas a lo más alejado de lo que puedan de los Cazadores Sombras, a salvaguardar una protección en el mundo. Mark, durante la batalla oscura, fue secuestrado por los hadas y fue unido a la caza salvaje, a la cacería salvaje. Emma y Julian, para no ser separados, porque Emma ya también quedó huérfana, decide hacerse para batallas. Ellos empiezan a ser cuidados por su tío Arthur Blackthorne, pero durante el libro descubrimos que otra historia antigua es que Andrew y Arthur, cuando eran más jóvenes, fueron secuestrados por los ángeles. Por eso es que Helen y Mark, de cierta manera, fueron exiliados de la comunidad de los Cazadores Sombras, ya que son mitad hada. Andrew los aceptó a sus hijos. Andrew es el nombre del padre de Julian, y su esposa también los aceptó como sus propios hijos. Así que Arthur, su tío, queda trastornado después de estos hechos, algo que se mantuvo oculto, y cuando él llega a ser el líder de este instituto en Los Ángeles, Julian lo descubre. Entonces Julian queda sometido a tener muchas responsabilidades, ya que tiene que mantener a su familia junta, a la vez que él lleva todos los encargos del instituto. Esa historia descubrimos que los padres de Emma no fueron asesinados durante la Guerra Oscura, sino fueron parte de un intento de hechizo, ya que aquí, como en cada historia de los Cazadores Sombras, tenemos un hechicero. En este caso es Malcolm Fate. Malcolm Fate finge ser uno de los mejores amigos de los chicos, pero en realidad está detrás de todo. Siempre lo estuvo, controlándolos para poder tener sangre Blackthorne. ¿Por qué? Porque él alguna vez estuvo enamorado de una Blackthorne, y a esta la mataron por estar enamorada de un mago.
explosión en mi cabeza. Pero no es lo único que vemos. Hay un personaje que incluyen en este libro que se llama Cristina Rosales. Pariente mía, es mexicana. Y se empieza a enamorar de Mark Bractron, del cual es regresado por las hadas para que investiguen esto que está pasando. Lo cual también resultó ser parte del truco de Malcolm, ya que si Mark regresaba al instituto, ellos intentarían no avisar nada a la clave para que no les quitaran a su hermano. Pero descubrimos que Mark probablemente no estaba solo enamorando de Cristina, estaba enamorado de un príncipe hada, el cual también fue introducido a la cacería salvaje. Esto por los años que estuvo allí. A la vez Cristina estaba enamorada de cierta manera de un amigo de ella, bueno, una pareja de ella, el cual es conocido durante todo el libro como Diego el Perfecto. Pero bueno, eso no es importante ni relevante durante este momento. Lo que sí es relevante es la relación que tienen Emma y Julian. No sé si recuerdan al principio, pero dije que un lazo para batalla era más poderoso mientras la relación de ambos fuera más fuerte. Pues esta sí que era fuerte, ya que a pesar de que antes, cuando eran niños, estos hechos ocurren 5 años después del último libro, y en esos 5 años antes ellos decidieron ser para batalla, para no separarse. Pero ahorita que tienen 16 años, descubren que ellos tienen sentimientos por el otro, lo que hace que sus runas sean demasiado poderosas, logrando Emma salvar a Julian de un veneno que por una runa común no podía ser curada. Además de que gracias a una runa de él, Emma logra asesinar a Malcolm y terminar este libro, ya que esta trilogía solo lleva un libro. Además, me encanta cómo manejan a todos los personajes. Cada uno de los Blackthorn es diferente al otro. Julian, como dije, era el tercero de los Blackthorn, pero él era diferente 5 años antes. Era un niño, simplemente se llevaba bien con Emma, pero al pasar todos los hechos de la Guerra Oscura, él se tiene que volver muy responsable. Tiene que convertirse en un adulto para poder proteger a sus hermanos. El siguiente, Tiberius Otay, es muy parecido a Henry Bradwell, que es el que vimos en Orígenes, ya que tiene un intelecto muy superior, pero como que siempre está en su mundo. Su hermana Livia es la que lo mantiene, digamos, en este mundo, y a pesar de que ella quiere que sean para batalla, él quiere ser parte de un grupo de cazadores de sombras que se acaba de formar, que está encargado de relacionarse con los asuntos sobre hadas. Drusilla, o Dru, es de las más chicas de los hermanos, pero digamos que ha madurado un poco. Ya no es una niña, pero digamos es de las que tienen menos desarrollo, igual que Octavian, ya que él era un bebé cuando sucedió la Guerra Oscura, y digamos que ahorita tiene como 6 años, 5. Es muy chicos estos personajes, pero estos en el libro se pueden ver que tienen unas personalidades muy marcadas cada uno de los personajes, y digamos que nos dejó con un misterio este libro, ya que descubrimos que no solo los subterráneos son los 4 grandes grupos que yo mencioné, existen medio subterráneos, ya que poseen pueden ser mitad lobo, ya que no se pueden convertir en lobo, pero sus habilidades son poderosas, entre otros que no se mencionan, pero se da a entender. Entonces nos dejan una incógnita, que qué va a pasar en el siguiente libro. Para mi parecer, esto ya se cerró. La primera historia de Lady Midnight se cerró. El caso de que para mi parecer era el más importante, de la muerte de los padres de Emma. Pero se nos abre el caso de qué va a pasar con Emma y Julian, ya que ella
voces de Yen, escucha que hay una razón por la que la ley está prohibido enamorarse de un Parabatai. Ambos pueden autodestruirse. ¿Qué quiero decir con eso? Podrían volverse locos por el amor que tienen y matar a su familia y al final suicidarse los dos. Entonces veremos si esto es verdad y qué va a pasar. Porque ellos ya me han aceptado sus sentimientos. Y antes y ahora, y después de lo que escuchó Emma, trata de ser distante. Además de que además de todos estos acontecimientos que pasaron, tenemos la historia completada del Geronda el perdido, descubriendo que un supuesto mundano, Kit, ¿sí? Creo que no se llamaba así, Kit, resulta ser del nombre Christopher Jonathan Geronda, el cual es llevado al instituto y su historia concluye con que solo entra al instituto y se queda allí. Además de que se nos alarga un poco, bueno, se nos dice un poco más sobre Clary y los otros personajes, no mucho, ya que ellos ya no son los protagonistas en esta historia. Por ejemplo, se nos menciona que Isabel que va a casar con Simon, porque se menciona que está haciendo su fiesta de prenupcial, algo así, no me acuerdo bien. Además de que durante las historias de la academia, Magnus y Alec adoptan a un bebé brujo. Y durante este libro adoptan a otro. Pero este no es brujo. Este hijo es un cazador de sombras y le ponen el nombre de un gran amigo de Magnus, que era un vampiro, que es Santiago Rafael. Hasta ahí ahorita va la historia. Los demás libros de Renacimiento hablarán sobre la historia de Emma y Julian y sus demás compañeros, a la vez de que The Last Hour, o las últimas horas, que es la otra que está teniendo Cassandra Clare, por lo que puedo escuchar, tendrá relación a los hijos de Tessa y Will, que por lo que pudimos ver en historias de la Academia de Cazadores de Sombras, poseyeron algunas habilidades que no tienen los Cazadores de Sombras por tener cierta sangre de brujo. Y hay otra que nos ha traducido el título de Eldest Curse. Esta aún no se ha revelado de qué va a tratar, solo se sabe que también se producirá esta trilogía y esta será la última de Cazadores de Sombras. Así que todavía tenemos Cazadores de Sombras para el rato. Por ahorita intenté hacer el resumen mejor de lo que pude. Sé que probablemente se me pasaron algunas cosas, pero es muy enredosa de repente esta historia. Probablemente en otro video me dé la tarea de criticar la película y la serie, que no van a ser opiniones muy buenas. Lo veré poco a poco cada dato para decir por qué para mi parecer no son buenas. Pero bueno, eso es en otro video. Nos vemos en el próximo video. Hermoso. Triste pero hermoso. Y sus demás libros de la